a nuestra transmisión. En cualquier momento, ya hicimos la prueba como 4 o 5 veces y resultó que sí. Así que bueno, ya lo vamos a conectar y solo estoy esperando, ¿verdad?, que se pueda añadir. Vamos a esperar a ver, solo un momentico aquí, que el pastor se pueda añadir. Dios les bendiga a todos. Yo sé que muchos están tomando ahora mismo su café de la mañana. Ya Antonio ahorita me dijo, ahora me voy a tomar mi café. Y Papo también estaba por ahí. No sé quién estará conectado. Me dicen hola, me saludan. Ajá, genial. Traerlo a la cámara. Esto. Ya se está. Bendiciones, bendiciones. Dios le bendiga. Pastor, si puede, baje un poquito, baje su teléfono un poquitico para poder verlo. Eso es, eso es. Ok. Bueno, bienvenido. Yo sé que en Perú es súper tempranito ahora, ¿verdad? Sí, son exactamente 8:07 de la mañana. Exacto. Bueno, entonces sí que vamos a disfrutar un café. Yo el mío de la tarde y usted el de la mañana. ¿Y es costumbre allá tomar café tempranito? ¿O eso es solo de...? Acá en mi ciudad desde las 4 de la mañana, porque acá es una ciudad petrolera y pesquera y los trabajadores por lo general levantan 4 de la mañana, están en pie. Entonces... Genial, pero mate sí no, ¿eh? Ustedes sí no toman mate. Mate no, mate no. Ah, solo café. Ya. Y hoy estoy tomando... Solo café igual que los cubanos, café. Café colombiano estoy tomando ahorita. Café colombiano, muy rico. Ay, qué rico. Quiero saludar a Jay Paredes desde Londres. Bendiciones, Jay. Mi hijo Joseph, mi hijo espiritual que está, ¿verdad?, en República Dominicana. Nos ve desde la cárcel La Victoria. Un gusto. Sé que se va a gozar Joseph hoy. Vamos a estar hablando también de cierta forma de capellanía. Vamos a estar hablando de muchas cosas. Sobre todo, pastor, preséntese. Díganos quién es usted, qué hace, cuánto tiempo lleva en el ministerio. Así es, bueno, muchas gracias en primer lugar por la invitación, Pastora Lisette. Es un honor de estar con ustedes a través de esta señal. Y bueno, les habla su amigo y hermano, siempre digo, Pastor Lincoln Fernando Talledo Benítez, desde la ciudad de Talara, Perú, al norte del Perú. Estamos cerca al Ecuador, estamos más cerca al Ecuador que a la misma capital. Y bueno, tenemos ya 20 años en el Evangelio, compartiendo la palabra de Dios y sobre todo llevando el mensaje a través de la radio, de los WhatsApp, de todos los grupos y hoy por la iglesia también, que poco a poco ya nos estamos integrando nuevamente, de acuerdo a las normas que dispuso el gobierno. ¿Ya se pueden reunir ustedes? Sí, con un aforo del 20% de todos los miembros, ¿no? Entonces, poco a poco ya nos van ampliando. Bueno, la gente está ansiosa por abrazarse, por saludarse, después de tanto tiempo, ¿verdad? Y eso es bíblico porque la Biblia dice cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mire pues. Amén. Yo sé muy bien lo que se siente. Nosotros después de más de un año, hace 3 domingos comenzamos la iglesia y también estamos disfrutando algo como una casi normalidad, ¿verdad? Ya es casi como que vamos saliendo de esta pesadilla, al menos en nuestro país. Y se siente bien. Uno siente pues un alivio, pues un consuelo de poder ver a la gente, abrazarla, compartir en la iglesia, cantar a todo lo que nos da, ¿verdad? El pulmón, los pulmones. Y eso de verdad no tiene precio. Es maravilloso. Le damos gracias a Dios. Por eso ojalá que pronto todo el mundo pueda hacer lo mismo. Entonces, a mí me gustaría que habláramos hoy sobre la experiencia del Evangelio en Perú. Yo honestamente nunca he estado en Perú, sé que estaré pronto, Dios mediante, pero me gustaría saber cómo es, aparte del cristianismo, hay otras religiones, hay conflictos entre esas religiones y el cristianismo. ¿Cómo es la gente en Perú en cuanto a recibir a Cristo? Bueno, en realidad aquí hay una libertad de expresión, una libertad de religión, y pues el Evangelio aquí especialmente ha crecido de una manera exponencial. Yo pienso que eso se debe a la labor de los ministros, de un buen trabajo, de una buena estrategia,
de un buen plan para poder llegar a diferentes personas. Sobre todo en este momento de crisis que vive el mundo, es donde la gente ha entendido muy claro que hay un Dios todopoderoso, un Dios que existe, un Dios que vive y es un Dios que tiene la última palabra. Todos los hombres, mujeres, y te hablo ya de la coyuntura actual, que han salido de una unidad de cuidados intensivos, que han salido con una transformación increíble, alabando y glorificando el nombre de Dios. Y de eso también se han encargado mis hijos, porque mis hijos son médicos acá y son jefes de las unidades de cuidados intensivos de COVID. Y entonces a todos ellos lo primero que hacen es que acepten a Cristo Jesús como su Salvador. Eso es lo primero que hacen ellos, ¿no? Me dicen, papá, se vayan o no se vayan de este mundo, pero se van salvados, si es que algunos Amén. Entonces, Amén. el evangelio aquí ha crecido tremendamente y eso es producto también que nos han visitado mucha gente del Ecuador, porque con el Ecuador tenemos bastante vínculo amical, de hermandad. Entonces, antes de pandemia, nosotros éramos bastantes campañas evangelísticas, ¿no? Salíamos a los estadios, salíamos donde se desarrollaban grandes eventos, ¿no? Y entonces eso ha originado que la gente vaya asimilando la labor, el objetivo que nosotros tenemos como cristianos aquí en la tierra. Y de pronto la iglesia se vio crecida tremendamente. Más ahora, con esta misma situación, yo creo que hay mucha gente que reconoce ya al Señor como su Salvador, y es el tiempo, y es el año de cosecha. Lo que sembramos en tiempos atrás es el tiempo de cosecha, y es el tiempo de que veamos al hombre, a la mujer, a la familia, toda unida, siempre alabando y exaltando el nombre de Dios, mi hermana. Amén. Yo me gozo porque sé que usted está muy orgulloso de sus hijos y yo que lo sigo, ¿verdad? En las redes sociales, yo he visto cómo usted ha puesto testimonios de sus hijos directamente luchando con personas muy, muy enfermas debido al COVID. Y usted me comentaba una vez cómo a veces las personas no tienen ni cómo pagar la atención, ni cómo pagar los medicamentos. Entonces, sabemos que la situación es difícil en nuestros países, ¿verdad? Sin embargo, yo pienso que la labor de la iglesia y de jóvenes como sus propios hijos hacen la diferencia en la vida de la gente. ¿Nos podría contar algunos de esos testimonios? Yo sé que son bien bonitos. Claro, la bendición, a veces cuando nosotros pedimos, Señor, bendíceme, o esperamos una bendición de Él, yo quiero decirle a mis amados hermanos, quienes los saludo, a los pastores, ministros, no necesariamente somos nosotros los que recibimos la bendición, son nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros familiares. Y yo he sido tremendamente bendecido con ellos, porque ellos cosechan también lo que un día se sembró. Toda mi familia aquí es cristiana, hasta el perro, el gato es cristiano, acá los hacemos alabar, ¿eh? Bueno, mi madre que partió a la presencia de Dios hace 3 años, inculcó mucho en sus nietos, ¿no? Lo que es el evangelio, y pues hoy hay legado espiritual. Ellos, y te hablo de ellos porque me siento, y creo que como todo padre, orgulloso de tener hijos que respondan siempre a las expectativas, que respondan a un llamado, porque ellos son ministros también del evangelio. Ellos aprendieron teclado, aprendieron instrumentos de percusión, alaban, adoran a Dios, convocan a las enfermeras a cogerse de las manos para poder orar por los enfermos, por las operaciones, en fin, por COVID, hoy día sobre todo, ¿no? En cada uno de ellos van de cama en cama, hablándoles de la palabra. Y muchos de ellos, amadas hermanas, son los que se levantan por el nombre de Cristo. Entonces, ellos cuando reciben la ampolla a través de sus venas, ellos dicen que ese líquido no es un líquido, ese se convierte en la sangre de Cristo que empieza a llenar todos sus pulmones, todo su ser, y hay una cosa increíble, un despertar increíble. Esa gente sale, mi amada hermana, gloria a Dios, diciendo, Dios me ha dado una oportunidad. O sea, la gente cuando sale de un hospital después de cuidados intensivos, mi amada hermana, sale alabando y glorificando el nombre de Dios. Y toda esa familia quiere que haya iglesia en su casa. Es increíble lo que Dios está haciendo con esto. Miremos la parte buena, ¿no? Porque dentro de la situación misma que estamos viviendo, es para
preocuparse, es cierto, como seres humanos que somos, ¿no? Pero también miremos que de todo esto Dios tiene un plan y Dios tiene un propósito. Y el propósito es que lo Amén. conozcan a Él, porque si Él ha permitido que esté pasando todas estas cosas, es como decir, tú no me crees a mi palabra, verás por mis hechos. Y mucha gente ha sido salvada, mucha gente ha salido de cuidados y hoy están glorificando el nombre de Dios. Te cuento, incluso mis hijos tienen un consultorio. Ese consultorio Ajá. es una fila inmensa de gente, porque hay gente humilde y sencilla que no tiene con qué pagar. ¿Y sabe con qué paga, mi hermana? Con un animalito. Llevan una gallinita, llevan un ave. Y gloria a Dios por ello, porque nos sentimos orgullosos de Amén. haber no solamente predicado la palabra, sino haberle demostrado también con hechos que amamos a nuestro prójimo. ¿Se da cuenta? Entonces, yo tengo ya una relación de todos aquellos enfermos que salieron de COVID para poder seguir Wow. visitándolos, hermana. Esa es una estrategia, ¿no? De aquellos que conocieron a Cristo en el hospital, en los momentos difíciles, hoy también tienen que conocerlo, en momentos que están en bonanza, que están sanos, que están, gloria a Dios y gracias a Dios, libres de todo mal, hermana, y de diferentes tipos de personas, de gente pobre como gente pudiente, de gente profesional como no gente profesional, ambos glorifican a Dios, mi hermana. Es increíble lo que está Sí, pasando. señor. Sí, señor. A mí me gustó mucho algo que usted compartió, que había una niña en particular que creo que cumplía años ese día. Sabemos que las personas que están aisladas por el COVID no pueden tener a sus familiares cerca. A veces la enfermera o el médico son los únicos seres humanos o el único contacto humano que esas personas pueden tener. Y me encantó, ¿verdad? Cuando ustedes lo compartieron y la foto donde su hijo está arrodillado cerca al pie de la niña en la cama y da gracias a Dios por eso. Yo sé que ese tipo de cosas a veces no tenemos ni que hablar. A veces los gestos, a veces las actitudes que nosotros tenemos, ¿verdad?, hacia el prójimo, ya hablan por sí solas. Entonces, eso me pareció impresionante, de verdad. Me encanta lo que está pasando con ustedes y sé, por algo que también usted me había comentado hace un tiempo ya, que antes ustedes tenían una clínica, ¿verdad? Fue donada. Fue, Explíquenos, cuéntenos un bueno, poquito. te comento que antes de ello sobre esa niña, y había un niño también con síndrome de Down. Te digo que se nos partía el alma ver a un niño en esas condiciones, porque un niño de síndrome de Down, pues tú sabes, no tiene tanta lucidez, ¿no? Para poder expresar realmente lo que siente. Se encariñó con uno de mis hijos. Todos los días mi hijo ahí estaba con él, se planteó un objetivo con la ayuda de Dios salvarlo, y fue así, lo logró. Amén. No quería ver a su familia, quería ver a mi hijo, quería estar al lado de él. Se encariñó tanto, porque son niños muy cariñosos, mi hermana. Son niños, a pesar que Amén. la sociedad misma a veces los puede marginar, pero no saben lo lindo que son, lo cariñoso que son y cómo te transmiten amor. Ese, Son especiales. sí, por otro lado, también a mi madre le donaron una clínica completa para enfermos de cáncer terminal. Hemos visto morir a muchos de cáncer terminal partiendo con el Señor, pero otros también que se levantaron. Entonces, con esa clínica que Amén. tuvimos, al fallecer mi madre, prácticamente ya no había quien la conduzca, porque yo tengo otra labor. Decimos en Perú, zapatero a su zapato, ¿no? O sea, yo tengo... Sí, señor. El que es pastor no pretenda ser salmista, ¿eh? Y el que es salmista no pretenda ser pastor, aunque intentemos, pues, ¿no? Pero yo creo que vamos a desarrollar mejor el ministerio que Dios nos ha dado, nos llama a ello específicamente, ¿no? Eso no significa que no podemos Exacto. cantar, ¿eh? Porque si yo canto, Dios mío, mejor se tapan los oídos. Entonces, Bueno. esta clínica, bueno, mis hijos viven en una ciudad de 2 horas y media de acá. Ellos tienen allá también un consultorio y tienen proyectado a tener una clínica con la ayuda de Dios para mucha gente también que necesita de bajos recursos económicos. Entonces, esta clínica, nosotros al estar inútil o inutilizada, la tuvimos que donar a una ONG que sí se dedica a eso, porque entendemos que de Perfecto. nada nos sirve tenerlo ahí cuando otros bien tranquilamente lo pueden utilizar. Y así fue. Entonces nos sentimos contentos también de que otras personas hagan lo que nosotros no hacíamos.
Y así por el estilo también, ¿no? Ya te he comentado de la iglesia también que tiene a disposición con todo un equipo, con todo el mobiliario listo para que ustedes o cualquier ministerio quisiera hacerse cargo de ello, ¿no? Nosotros tenemos otra Amén. labor, recuerda que, perdóneme esto, a veces puede resultar un poquito así, como presuncioso, pero yo soy abogado aquí y pues tengo múltiples casos acá también, que esa es otra estrategia que ya Dios me la dio. Todos los casos que yo tengo, todas las personas, listo, para ministrarles y para que vengan a la iglesia también. Entonces ya estamos planificando todo eso, Amén. ¿verdad? Amén. Sí, a mí me interesaba conocer también si ustedes como iglesia, y no me refiero solo a la suya, sino las iglesias en sentido general, yo sé que ustedes tienen como una asociación, ¿verdad? De iglesias de todo el país, etcétera. ¿Qué estrategias se han trazado para evangelizar? ¿Cómo lo hacen? De hecho, yo sé también que lo que funciona, por ejemplo, allá, no funciona acá, lo que nos funcionaba en España no es igual en Inglaterra, lo que nos funcionaba en Cuba no es igual, no sé, en Nicaragua, no sé, pero específicamente en Perú, ¿cómo lo hacen? Bueno, te tendría que hablar un antes y un después, pandemia. Ajá, Un antes ajá, eran campañas evangelísticas, eran conciertos, eran seminarios, congresos, eran lo que daba resultado para captar almas, ¿no? El trabajo de hormiga, el trabajo de visita a las células, todo ello formaban parte de una estrategia, pero como Dios es un Dios creativo, ¿no? Y esa sabiduría se la pone a los hombres de Dios. Los hombres de Dios durante y post pandemia cambiaron las estrategias, porque ajá, Dios no es un Dios que hace las cosas igual siempre. Él cambia permanentemente y a cada uno le da una estrategia y cada uno le da una forma de cómo captar las almas y eso se consigue en ¿verdad? el altar, doblando nuestras rodillas, recibimos de parte de Dios las estrategias cómo captar. Post Amén. pandemia, ahora, los siervos de Dios y siervas de Dios, bueno, utilizan las redes, muy bien, eso es excelente, las salas de chat, o sea, todo lo que es usando la tecnología. Antes yo escuchaba a predicadores que cuestionaban duramente, te digo, el Facebook, decían el Facebook es del diablo, decían, a ver, ahora ellos lo utilizan. Entonces, entonces, ¿cómo es? Dios les hace ver Amén. que lo que Él creó y lo que Él ha permitido en su creación, todo sirve para bien. Y estamos utilizando hoy día las redes, ¿no? Las redes y algunos que poco a poco aquí en Perú han abierto sus iglesias. Obviamente que la iglesia ha sido poco a poco también va dejando el temor a medida también que va avanzando. Ajá, La vacuna que están colocando, están sintiendo menos temor y están asistiendo a las iglesias, ¿no? Con el aforo respectivo. exacto. Entonces, eso hay. Después tenemos otras estrategias, pero que Dios nos las ha dado, particularmente cómo llegar a las almas, ¿no? Eso lo vamos a compartir con los pastores acá, con la confraternidad, pero aquel que entiende la Exacto. visión lo hará contigo, pero aquel que no la entiende, entonces simplemente se hará a un lado. Miren, a nosotros nos interesa Amén. y en el cielo más que la iglesia misma. Entonces queremos nosotros ir a Amén. lugares donde no se han ido. Tenemos todo un plan, tengo aquí todo un plan que le digo, Señor, gracias porque esto Wow. me lo diste tremendamente en un momento que estaba en el altar, en un momento que estaba en clamor, en ayuno, en oración. Bueno, esto sí lo puedo decir porque somos hermanos, la mayoría creo que estamos aquí. Amén. Mi Dios, amada hermana. Y yo le dije, Señor, le dije así, mire, Señor, pero tú sabes que yo estoy ocupado en las cosas legales, que quisiera dedicarme tiempo completo contigo y no sé qué hacer. Me ocupa un buen tiempo la parte legal y me ocupa un buen tiempo también las cosas de Dios. No sé qué hacer. ¿Sabe, mi amada? Esa noche, el Señor me revela en un sueño y con una voz increíble, indescriptible, una voz que no podría yo decirte y expresarte cómo fue, pero una voz sublime, potente, que me dice 3 veces así, predica, predica, predica. ¡Wow! Y yo, Amén. Dios mío, fue una cosa tremenda para mí eso. Y desde ahí no dejo de predicar mañana, tarde, noche, a través de los grupos de WhatsApp, a través del Facebook, todo, porque fue una disposición de parte de Dios. Y mientras yo iba predicando, Dios iba resolviendo mis situaciones, resolviendo mis
Aleluya, amén, así es. Y mis casos básicamente son de conciliación, de perdón, más que de denuncia ni de demanda. ¿Eh? Así que estamos gozosos en eso porque sabemos que Dios está respondiendo a nuestras oraciones y nosotros también estamos respondiendo a lo que Él nos dijo y nos indicó que hiciéramos. ¿Ves? Dios es bueno y grande. Amén, me encanta y me ministra mucho lo que acabas de decir, porque yo he estado hablando en estos días con algunos amigos, ¿verdad? Específicamente sobre eso, ¿qué podemos hacer? ¿Qué estrategias? ¿Cómo ponernos creativos? ¿Cómo saber qué funciona y qué no? Y conversaba con un amigo y le decía, bueno, nosotros acá nos dimos cuenta que si tú, por ejemplo, si tú eres un adulto y estás en la calle evangelizando y entregando tratados, aquí las personas o no te lo van a recibir, o lo van a recibir y delante de ti lo van a arrugar y lo van a echar a la basura, porque es así. Ahora nos dimos cuenta que cuando se envía a un niño a entregar un tratado, la persona jamás se niegan a recibirlo, pero además de eso, la ternura y la gracia de los niños, pues es como que Dios usa esos ángeles, ¿verdad? Para llegar a la persona. Las personas se agachan, le dan una sonrisa, reciben el tratado, lo leen, lo miran y le hacen la cortesía. Entonces, cosas tan pequeñitas como esa son ya estrategias. Son ya maneras en que nosotros inteligentemente hemos podido decir, bueno, esto funciona, esto otro no. Cuando yo llegué de Cuba y estaba acá, yo venía de España, estaba en la iglesia metodista, ¿verdad? Con el grupo de mujeres y nos sentamos a planear qué vamos a hacer, cómo podemos evangelizar. Y yo le decía, bueno, nosotros en Cuba agarrábamos la agenda, el directorio telefónico, agarrábamos un teléfono, nos sentábamos y marcábamos un número al azar. La persona que no salía, le decíamos buenos días, Dios le bendiga, mire, el día de hoy quisiera hablarle del Señor. Alguna gente te cuelga el teléfono, pero otra te dice, ay, Dios mío, era lo que yo necesitaba, usted puede orar por mí. Y ahí comenzaba una conversación, ¿verdad? Telefónica que terminaba predicándole la palabra. Ellas me dijeron, eso aquí no se puede hacer. Eso aquí no va a funcionar. Por la sencilla razón de que constantemente te están llamando las agencias de seguro, los bancos, las teletiendas, gente que uno no tiene idea, solo para bombardearte con propagandas y con ventas. Entonces ella me dijo, la gente jamás va a contestar esta llamada. La gente no nos va. Esto aquí no va a funcionar. Y comenzamos a entender que había que usar otras estrategias, otras que sí funcionaran. Claro que sí. En el contexto donde yo ahora mismo me encuentro. Entonces, eso me gusta. Entonces, me gusta mucho conocer qué hace la gente en otros lugares, cómo lo hacen, porque nos enriquecemos unos a otros también. Te comento sobre los niños. 2 estrategias planteamos aquí que nos dieron resultado acá. Nos tuvimos que tratar de payasitos o de muñequitos que le agradan a los niños. Nosotros, Pastor Lincoln se puso una esta, no importa si lo que conseguíamos era en otra ciudad, como te repito, no era la intención llenar nuestra iglesia, sino llenar las iglesias en general. Amén. Estamos disfrazados, llevamos un cartel, Cristo te ama, Jesús es tu Salvador, llevamos carteles, pero al mismo tiempo trataditos, que justamente le entregábamos a los niños era nuestro objetivo, porque ellos con un poquito, pero a color muy bonito, con payasitos, todo diseñado para que un niño pueda motivarlo a leerle y entregarle a su padre, ¿no? Nos dio resultado. El otro resultado es el siguiente. Bueno, ya no tengo ahora, tenía un proyector multimedia. Entonces, en ese proyector multimedia, en la iglesia, y por todos mis vecinos, invitaba a los niños. Por decirte, de unos 100 y pico de niños, llegaron la primera vez 13 niños. Esos 13 niños observaron, pero son vídeos cortos, porque a los niños, que son los que se aburren rápido a veces, tienes que en 3 minutos máximo, subliminalmente impactarlos. Entonces veíamos unos animalitos que hablaban de Dios, hablaban de la fe, de la esperanza y del amor. Un payasito, el Cri-Cri, que sale ahí a través de Facebook, que fue el que me inspiró. Entonces cuando los niños empezaban a ver y los observaba, qué atentos, qué motivacional los vídeos, porque se los ponía en pantalla gigante, obviamente, con equipo de sonido muy bueno, agradable al oído.
Les encantó. Les dije, esto lo vamos a repetir hoy en la tarde a las 5 de la tarde. Inviten por favor a sus amigos y 5 de la tarde en punto, ¿eh? No más. Amada hermana, yo llego un cuarto para las 5. Esos niños, habían como 60 y tantos niños esperando el momento que se abriera la iglesia Claro, para poder claro. ver eso que les gustaba, que hablaba de la fe, la esperanza y el amor. Entonces son tres términos que utiliza el apóstol: fe, esperanza y amor, que son bíblicos. Entonces les dije, ahora sí, después van a traer a sus papás y a su mamá. O sea, traemos nosotros a la gente por Es los verdad. niños también. Entonces son estrategias que Dios permite que nosotros las usemos y que nos da buen resultado, mi hermano. Exactamente, estoy completamente de acuerdo y además yo pienso que este es el momento en que deberíamos ya estarnos planteando comenzar a evangelizar de nuevo como si empezáramos de cero. Mucha gente después de la pandemia se enfrió, mucha gente no ha regresado a las iglesias y otros se han quedado cómodamente mirando cualquier servicio online de cualquier iglesia, no importa, y eso ya creen que es suficiente. Y ese versículo que dice que es bueno que nos congreguemos, ¿verdad? Que es bueno que estemos unos con los otros, que es bueno que estemos allí encendiéndonos unos a otros, pues quedó un poco en el olvido. Entonces, sí, yo pienso que este es el momento y nos lo estamos planteando Hay seriamente, tres de tipos verdad. de personas, hay tres tipos de personas y de cristianos incluidos, que se dio durante la pandemia. Uno, como usted lo dice, se apartaron, se enfriaron, sobre todo los nuevos. Otros que reflexionaron muy bien, que corroboraron que lo que dice la Biblia es cierto. Y tercero, los nuevos. Ujú. Los nuevos. Hay mucha gente que conoció al Señor en un hospital, en una clínica. Hay gente que conoció al Exacto. Señor porque, si bien es cierto, no permitieron que familiares vayan, como nosotros hemos ido a hospitales, ahora por los enfermos, pero fueron los mismos médicos, las mismas enfermeras, el mismo personal técnico que hizo la labor dentro del hospital y de la clínica. Así que el trabajo fue más específico de Dios para gente que tenía un puesto, que tenía una profesión como médico, como enfermera y como técnico. Era su labor. Y esa labor se ha estado viendo, amada hermana. Porque, como repito, la Amén. persona que fue transformada y cambiada por el poder de Dios salió alabando, salió adorando, salió Amén. conociendo Amén. a Dios en una silla de ruedas, alzaban sus manos a los cielos y gritaban, gracias Dios, gracias Dios. Esa es la gente nueva que ha venido a Amén. los caminos. Eso es aquí en Perú, y yo creo que en muchos países latinoamericanos, sudamericanos en especial, se ha podido lograr ello. Y se ha visto también, ¿eh? Exacto. Y qué tal el tema de la capellanía? O sea, yo sé que usted también tiene ese corazón de capellán, yo sé que usted también es un capellán. Y cuando dos capellanes nos encontramos, sabemos que tenemos un llamado específico a esas personas que son vulnerables, que están en situaciones de riesgo, que están en situaciones de cárcel o de enfermedad, tal vez incluso muriendo, personas que son víctimas, ¿verdad?, de abuso, en fin, la gente que está en la calle drogándose, esa gente a la que muchas veces nadie llega, ni siquiera el gobierno. Sí, y hay mucho por hablar de eso. Fíjese, aquí en Capellanía, Ajá. En Perú es muy incipiente recién. O sea, hay de Ujú. todo tipo, gente muy, digamos, incrédula, gente muy cuestionante referente a ello, pero hay gente que sí ha entendido la labor y la función que cumple un capellán. Un capellán, pues, sus objetivos son hospitales, cárceles, lugares donde hay asociaciones para poder aconsejar. Es un padre espiritual el capellán, básicamente. En lo particular, nosotros vamos a las cárceles. Antes de la Qué pandemia, bueno. hoy se ha suspendido, y nosotros íbamos, recuerdo, madre hermana, a esas cárceles, pero llevando testimonios. Traíamos pastores de diferentes partes del mundo, de Perú en especial también, en especial Perú, hombres y mujeres, porque íbamos a cárcel de mujeres e íbamos a cárcel de varones también. Llevábamos alimentos ahí primero, en primer lugar, alimentos tanto para ese personal como para el personal del INPE, le llama acá, que es un personal especializado para cárceles. Y nosotros entrábamos no a las cárceles menos, entramos al pabellón de mayor peligrosidad, a ellos.
Claro. Porque dice la Biblia que Dios escoge lo más vil, lo más despreciable. Y llevábamos testimonio de un hombre que fue muy reconocido, muy reconocido aquí en el Perú, dentro del AMPA, dentro de la delincuencia, dentro de la extorsión, pero cambiado y transformado por el poder de Dios. Vamos a ellos y cuando ellos entraban al patio, le llamamos, de las celdas de mayor peligrosidad, los internos estaban ahí, algunos jugando casino, timbiando, le decimos aquí en Perú, y hay otros que estaban escuchando la palabra. Cuando él empezaba a predicar, él decía claramente, y decía, y ustedes, les decía a uno, que son unos cobardes, les decía, ay, Dios mío, yo pasaba, salía y decía, ahorita nos ponen de ¡Ay, mi madre! Ay, mi madre. levantan estos y sacan su cuchillo que tienen metido por ahí. Pensaba así, ¿no? Y así son cobardes, yo estuve como ustedes, entonces yo los observaba. Estos que estaban de pronto jugando casino no les importaba lo que hablaba el predicador, pero cuando el predicador les dijo así, yo soy aquel que me vieron por la televisión cuando apuñalaba a un tipo, y yo soy tan, no te miento, no, literalmente, dejaron de hacer lo que estaban haciendo, se pararon, se acercaron para ver si era cierto, ¿no? Y les decía, miren, en pleno sol, perdóneme que estoy con la camisa manga larga, y se remangaba la camisa, mira, aquí están las cicatrices, dice así, las cicatrices de la vida, decía así, porque la vida misma me golpeó, pero conocí a Cristo, y Cristo me Ay, transformó, Señor, por aleluya. verlos a ustedes, les decía así, así que venga, oye, hermana, esos hombres venían a Cristo llorando, arrodillados ahí, se postraban delante de Dios y Él ministrándole. Yo le decía, pastor, pero usted fue muy duro con ellos. No, me dice. Mira, Lincoln, me dice, tenemos que hablar del lenguaje delincuencial. Yo he sido delincuente y hay que tratarlos como debe ser para que puedan entender que si yo les hablo bonito, con cariño, no me hacen caso. Pero tengo que tratarlo de la misma manera como yo conocí. Hablar en su lenguaje. Exactamente, en su lenguaje. Y él decía, pues ahora yo tengo era un cobarde porque cargaba un revólver y mataba y esto, ahora cargo una metralleta, decía, con un... Wow. Eso Amén. fue Amén. tremendo, man. Y así íbamos nosotros a las cárceles y entramos al de mayor. Después, cuando ya un poco se complicó la cosa, como éramos amigos del alcaide, el administrador del penal, ya los sacaba inclusive a los que se portaban bien al auditorio. Wow. Ahí ministrábamos. No te miento, amada hermana, que me decían, Pastor Lincoln, aquí venía su madre, decía así, aquí venía su madre. Y cuando ella cantaba, decía una presencia increíble. Que aquel que estaba sentado, aquel que estaba triste, aquel que estaba preocupado, salía de su asiento y empezaban a danzar. Mire que aquí no hay mujeres, pero danzábamos entre el uno y el otro, nos agarrábamos, nos abrazábamos, era una fiesta, era un Pentecostés que bajaba, mamá, hermana, en esos momentos. Porque si bien es cierto, ellos estaban presos físicamente, pero estaban libres en el espíritu. Y eso era lo que Exacto. los conmovía. Tú vieras, hermano, una cosa increíble, que hombres los más duros empezaban a llorar como niños, arrepentidos de lo que habían hecho y queriendo una oportunidad de resarcir su vida. Y eso es lo que nosotros hemos hecho, ¿eh? Hay algo que marcó mi vida. Eh, Te lo voy a contar aquí, rapidito, algo sencillo y rápido. Algo que me dejó marcado para toda la vida. Cuando fallece mi madre, la pastora, en su sepelio fue un sepelio muy lindo, todos los pastores de todas las iglesias de las ciudades y de Ecuador que vinieron, porque ella fue la pionera en abrir las puertas a hermanos que vinieron de diferentes partes del mundo. Todos unas ofrendas florales muy lindas, muy bonitas. Y yo me acercaba a leer sus mensajes muy lindos. Pero había uno en especial. Una, como decir, una hoja de cuaderno, así tenía la tarjeta, toda arrugada, toda fea. Me llamó la atención. Para nuestra querida y amada madre, Mayra Benítez, de los internos, del penal. ¡Wow! Dije así, qué tremendo. Ellos se habían conseguido como sea una ofrenda floral y no importa una hoja wow. de cuaderno todo viejo, pero se hicieron presentes en ello. Entonces yo digo, yo creo que el ser humano puede ser rescatable, puede ser Amén. rescatable.
Solamente Cristo Jesús es el único que puede transformar la vida de las personas, no importa lo que hayamos sido en el pasado. Y aún en el presente, si alguien nos está viendo. Si nosotros aceptamos al Señor como nuestro Señor y Salvador, yo creo que ahí va a producir un cambio en nuestras vidas. Y a quien mucho que perdonársele, mucho más amor muestra para con Dios. Y esa es nuestra misión, llevar el Evangelio a toda parte del mundo, por las diferentes redes, por los diferentes medios y mecanismos, de tal manera que nosotros consigamos un alma que sea salva en el Señor. Amén. Tremendo. Definitivamente, el domingo pasado hablábamos en la iglesia, dedicamos el servicio al evangelismo y leímos el testimonio de unos misioneros, ¿verdad? En el Congo, en África, y cosas así bien interesantes. A muchos de nosotros se nos salieron las lágrimas hablando de eso. Y recuerdo que hicimos algo interesante. Yo les dije, bueno, cada uno de los que estamos aquí precisamente porque alguien nos predicó, alguien nos habló de Cristo una primera vez. Vamos a recordar hoy cómo fue. Y nos juntamos todos y empezamos cada uno de nosotros a decir cómo fue que nos convertimos al Señor, quién nos habló la primera vez. Y nos dimos cuenta de que a veces incluso esas personas que nos hablaron del Señor la primera vez, hoy día no están en el Señor. Pero sembraron una semilla que dio el fruto que somos nosotros ahora mismo. Entonces, hablábamos de lo importante que es siempre, siempre, siempre sembrar la semilla. Y comenzar a ver a la persona no por sus defectos, no por lo malo que son o por los pecadores que son, sino como un alma que se tiene que salvar. Así es. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ver, ¿verdad?, a la gente así, cuando nosotros entendemos el llamado del Señor el mandato es ir y predicar el evangelio. El crecimiento, el fruto y todas las demás cosas el Señor se va a encargar. Pero qué bonito que hay tantos testimonios de cosas tan hermosas que nos pasan en el Señor. Gente que uno ni se acuerda y te dice, tú no te acuerdas que tú me llevaste a la iglesia, tú no te acuerdas que tú me predicaste, tú no te acuerdas que... Y ese tipo de cosas nos llenan de emoción. Siempre yo pienso que la visión que tenemos que tener nosotros y lo que tenemos que tener claro delante nuestro es el mensaje de la cruz y de la forma que sea, darlo a conocer. Amén. De verdad. Y mire, de verdad. Jesús cuando vino a esta tierra no vino a juzgar ni a condenar, vino a salvar. Y eso es lo que tiene que entender la gente. Mucha gente cree que Dios no le ha perdonado o que Dios no le puede perdonar. Dios es un Dios lleno de amor y de misericordia, que su misericordia es mucho mayor que nuestras faltas, que nuestras debilidades. Por tanto, Él, que pudo haberte juzgado y condenado, no lo hizo. Te extendió la mano, nos extendió la mano, nos salvó primeramente, restauró nuestra vida. Algunos una mala manera de vivir, otros no. Pero igual ambos necesitábamos de Dios. Siempre ha habido un vacío en los corazones de las personas, siempre lo habrá. Y el único que puede llenar ese vacío es Cristo Jesús. Solo hay que experimentarlo, nada más que hay que experimentarlo y verás la gloria de Dios, así lo dijo el Señor. Cree y verás la gloria de Dios. Créeme y verás mi gloria, en otras palabras. Entonces hay mucha gente que está sedienta y hambrienta de Dios en estos últimos tiempos. Y es nuestra labor la que nosotros tenemos que llegar a ello cuanto antes, porque el tiempo se acaba. Cristo viene. Eso es indudable. La gente que no creía, hoy puede verlo, porque solamente este es un principio de dolores, esta pandemia. ¿Qué puede venir más adelante? Solo Dios lo sabe. Por eso que Dios está empezando a traer más gente, porque como los tiempos se acaban, Él quiere que nadie se pierda, más quiere que todos procedamos al arrepentimiento, quiere salvarnos. Entonces tenemos que entender que Dios utiliza mecanismos para llamar la atención. Si no llama la atención con una palabra, entonces llamará la atención con hechos. Entonces necesitamos nosotros ahora en este tiempo ir con mayor fuerza. Y aunque el enemigo ha puesto obstáculos para poder hacerlo, sin embargo Dios nos da la inteligencia y sabiduría para poder llegar a mucha gente. Y vamos a llegar para aquel que está triste se ponga alegre, aquel que está en opresión o depresión pueda sentir el gozo del Señor. Y nosotros somos los instrumentos que tenemos, que Dios nos ha dado para poder llegar a ellos. Por eso que Jesús, ¿entiendes por qué Dios le dice a Moisés, Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Le dice, tienes una vara, sí, una simple vara.
Dios nos ha dado en nuestras Amén. manos también cosas sencillas, pero con esas cosas sencillas nosotros podemos hacer cosas muy grandes, ¿te das cuenta? Entonces, es el momento, Exacto. amada hermana, de cosechar lo que nosotros sembramos en una oportunidad. ¿Eh? Amén, definitivamente. Yo le agradezco tanto, ¿verdad? Que haya aceptado esta entrevista. Yo sabía que iba a ser de gran bendición. Yo sé el gran corazón de pastor que usted tiene. Y esas palabras definitivamente tienen un peso importante de gloria. Todos nosotros necesitamos al Señor. Todos nosotros, si hacemos lo que nos toca en el lugarcito que nos ha tocado, en el pedacito de tierra que nos toca, definitivamente veremos el fruto y definitivamente cosecharemos, ¿verdad? Todas las cosas que han sido sembradas. Yo le agradezco. Me gozo mucho en el Señor por las cosas que están pasando allá. No, ya yo pienso que el día de vernos personalmente se acerca porque ya se están abriendo cada vez más nuestro país para poder viajar y sabemos que tenemos planes, ¿verdad? Entre nosotros. Dios permita que eso suceda, que eso se dé y nada, bendecir esa tierra hermosa que es Perú, bendecir la iglesia en Perú, bendecir a los pastores y a todas las personas que sirven y trabajan para el Evangelio en Perú. De verdad, muchísimas A gracias. ti, Lizzy, por la oportunidad que me brindas. Siempre hemos sido una ciudad, una iglesia, una familia que ha bendecido a los siervos y siervas de Dios con la hospitalidad de diferentes partes del mundo. Vinieron acá, tuvimos el privilegio de tener a Gigi Ávila aquí, y un Wow, siervo de Dios tremendo. Hay un testimonio, una historia grandísima con él que pasó aquí en Talara. wow. Siempre serán bienvenidos todos aquellos que aman al Señor, aman a su prójimo. Y recordemos que no somos nosotros, es el prójimo. Jesús nos enseñó a amarlos a Él. Si me amas a mí, tenés que amarlo al prójimo. Entonces Dios nos Amén. saca, y con esto culmina, nos saca muchas veces de nuestra tierra. Tal vez pudo hacerlo con usted, con alguna otra persona. Dios te saca del lugar de donde tú estás porque tú no encajas en ese lugar. Si no encajas en otro donde serás de bendición para mucha gente y mucha gente también te ha de bendecir. O quizás Aleluya. no lo entendemos al inicio por qué Dios nos saca de ese lugar, pero en el camino, en el trayecto, Dios nos va mostrando su plan y su propósito. Así que si Dios te puso ahí, mi amada hermana, es por algo. Y si Dios te saca de ahí, también es gloria a Dios, porque hay un propósito Gloria a grande, Dios. grande, grande para ti y para todos los hombres y mujeres de Dios que de un corazón noble, sencillo, humilde y contrito busca su presencia. Así que gracias, mi estimada Lizzy, un abrazo para Amén. ti. Un abrazo grande desde aquí, Ministros ¿eh? Antonio, Dios te bendiga. Un abrazo desde Perú. Bendiciones para todas sus familias. Que Dios- Amén. Ahí en los comentarios usted va a poder leer las cosas que han estado Ajá. escribiendo. Que bueno, como estamos ahora mismo hablando, me cuesta trabajo irlo leyendo, pero usted los va a leer. Puede responder alguna cosa, puede dejar donde podemos, donde las personas pueden verlo, porque yo sé que prácticamente diario usted hace una transmisión. Ah, sí. Y bueno, nada, deje ahí donde podemos encontrarlo, donde podemos ver sus predicaciones, lo que sea que usted crea que es conveniente y de verdad, muchísimas gracias. Dios le bendiga muchísimo a sus hijos, a su familia, a la iglesia y a la nación de Perú. Gracias. Bendiciones. Bendiciones. Un abrazo. Bye, bye. Hasta luego.